Se desbordó el Twitter el día de hoy en el programa y vamos a leer los últimos comentarios por el día de hoy. Roberto Bonielo nos dice, cuando había mano dura hacia los niños crecían hombres con más respeto, ¿o me equivoco? Doctor, brevemente. No, realmente yo soy de la generación de los psiquiatras que no está de acuerdo con esa terminología. El castigo lo único que hace es generar mecanismos de defensa que van a generar nuevos castigadores en el futuro. Daniel Domínguez nos dice, creo que a los niños les hace falta abuelitas. La mía me protegía, me amaba, era tanto amor que complementaba todo. Pama Rock and Roll nos dice, el niño actual tal como se educa imita los modelos, ejemplos, si la mamá no come vegetales, hará lo mismo y así es todo. Es la opinión de esta persona por acá, quien además nos dice, los primeros 5 años son los más importantes en el desarrollo de la personalidad. También tenemos por aquí a Jimmy Arellano que pregunta, buenos días, ¿me pueden recomendar un centro donde pueda llevar a mi hija en Maracaibo? Gracias. ¿Algún especialista? Sí, en el Centro Integral de Salud Mental en Las Delicias. Perfecto. Por acá nos dice también Carely Andrades, y con esto cerramos, mi sobrino se desnuda y se mete debajo de la cama, no sigue instrucción necesaria. ¿Necesaria una evaluación psiquiátrica? Pregunta ella. Definitivamente, por lo menos observar el tipo de comportamiento, porque al desnudarse pudiese existir algún tipo de comportamiento que tuviese que ver, y no quiero decir que el niño tenga este tipo de problema, pero que pudiese tener que ver con el espectro autista, ¿ok? Por eso es necesaria una evaluación. Virna Teresa Vegas, con este ya termino. ¿El trastorno bipolar se hereda, doctor? ¿Cómo se reconocen los síntomas? El trastorno bipolar en los niños particularmente tiene que ver, sí se hereda, y tiene que ver con un cambio brusco de comportamiento en el niño que de repente agarra y te grita, te golpea, te patea, te muerde y a los 2 segundos te dice, mami, te quiero mucho. Se puede heredar, pero no es una condición. No significa que si yo lo tengo, mis hijos lo vayan a tener. No necesariamente. Estamos hablando de que son porcentajes de tipo genética mendeliana. Doctor, el tratamiento de este tipo de alteraciones, de condiciones, patologías. El tratamiento es múltiple. Si es necesaria la parte psicofarmacológica, se aplica, pero básicamente es un tratamiento multifactorial que involucra psicoterapia cognitiva, que involucra entrevista y terapia familiar, que involucra abordaje de los padres, porque muchas veces el problema del niño no es el problema del niño, sino el problema de una pareja. ¿Por qué hay tanto temor a los neurofármacos en los niños y adolescentes? Los neurofármacos producen el lentecimiento del niño, producen que se duerma en clase y existe también el falso conocimiento que los psicofármacos generan una enfermedad mental. Los psicofármacos son para tratar la enfermedad mental. Lo que pasa es que todos le tenemos mucho miedo a tomarnos una pastilla que involucra algún tipo de afectación sobre el cerebro. Pero me voy al caso simplemente que no es de mi área, que es de los neurólogos, que es sobre el caso de las epilepsias. Una persona que no esté tratada con psicofármacos es una persona que convulsiona. Una persona que convulsiona es una persona que pierde neuronas y vaya a terminar teniendo una demencia por tantas convulsiones. ¿De qué va, doctor, el abordaje individualizado al niño y a la familia? El niño tiene que sentir una confianza, un lazo lo suficientemente estrecho con el terapeuta, de manera tal que se convierta en su confidente, la persona que no lo va a reprimir y la persona que no lo va a castigar, sino que le va a enseñar cómo abordar sus dinámicas familiares y sus dinámicas escolares. Y en el caso de la familia, ¿cuál es el trabajo que se hace allí con ellos? Los reunimos a todos, papá, mamá, hermanos y todos aquellos que tengan que ver con el niño para que cada uno exponga cuáles son los problemas que tiene el niño y cada uno a su vez llegue a un acuerdo con el terapeuta de manera que lo que se acuerde en esa sesión sea lo que se vaya a cumplir en el futuro. Doctor, una pregunta, ¿se está haciendo un diagnóstico acertado de trastornos o problemas mentales en niños y adolescentes en el país? Realmente no, realmente la mayoría de los niños pasan por hiperactivos, pasan por niños con problemas de atención o pasan por niños malcriados. Esos son los 3 grandes diagnósticos, lo cual eso deja por dentro, sin exponer, una gran cantidad de fenómenos que pudiesen ser de autismo, pudiesen ser fenómenos afectivos, pudiesen ser fenómenos bulímicos, pudiesen ser fenómenos ansiosos e inclusive pudiesen ser fenómenos psicóticos. ¿Y cuál es la razón de este mal diagnóstico? Realmente no tenemos la suficiente experiencia para poder hacer el diagnóstico de un niño.
en cualquier condición médica es difícil. Un niño en una condición psiquiátrica se hace mucho más difícil porque no tenemos un examen de laboratorio que nos diga este niño es autista, no tenemos un examen de laboratorio que nos diga este niño está deprimido, sino que es simplemente clínica médica, es un abordaje. Y el niño no es como el adulto que se sienta y te echa el cuento del problema. El niño se pone a jugar, se escapa de la broma, te desbarata el consultorio, etc. Entonces todo esto tiene que convertirse en una especie de rompecabezas que uno va armando hasta que llega el momento en que si le hace unas pruebas especiales y en muchos casos se encuentra que el niño tiene fenómenos que han tenido que ver con el embarazo, que han tenido que ver con el parto y que han tenido que ver con traumatismos craneoencefálicos que se lo dieron montando en bicicleta, por ejemplo, y que pasaron por debajo de la mesa. Un especialista en neuropsiquiatría infantil. Hay 4 personas nada más en nuestro país que trabajan con psiquiatría infantil. El doctor es uno de ellos. Gracias. ¿Es necesario, doctor, estimular el estudio en esta área? Uno de los planes que tengo es poder fomentar un posgrado en el área o por lo menos ampliar para que los psiquiatras generales puedan manejar niños también mediante estudios de maestría y en algunos casos de doctorado si se pudiese, 2 años de entrenamiento intensivo para poder abordar niños y adolescentes. ¿Han planteado esa necesidad a nivel de gobierno? Sí. Lo que pasa es que estamos un poquito fallos en cuanto a lo que son los recursos. Por ejemplo, el único posgrado que existe ahorita es el posgrado del Hospital de Niños en psiquiatría infantil, ¿ok? Pero sería importante que todo centro que maneje un posgrado de psiquiatría tenga un área de atención y de especialización psiquiátrica infantil. Porque suicidios, que quizás son las peores consecuencias, trastornos alimenticios, abusos de sustancias estupefacientes, pudieran evitarse en la etapa juvenil o en la etapa adulta si podemos abordar adecuadamente toda esta serie de problemas mentales en la etapa infantil. Muchísimas gracias, doctor, Natalia, por habernos acompañado el día de hoy. Amigos, esperamos que el programa haya sido sumamente enriquecedor para ustedes, que haya sido bastante informativo. Hagamos conciencia en torno a este tema y vamos a comenzar a perderle el miedo a los psiquiatras, sobre todo cuando se trata de nuestros hijos. Muchísimas gracias por habernos acompañado también ustedes el día de hoy. Me despido. Recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.